Bueno, buenos días con todos los asistentes a la reunión. Es muy gratificante y muy agradable poder impartirles un poco de conocimiento desde nuestra rama a todos ustedes. Hemos abarcado para el día de hoy un tema que realmente es muy amplio, pero hemos creado con Carito, mi compañera, un contenido simple y fácil de comprender, con la idea de que esta información contribuye a todos ustedes. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es las causas del dolor cervical y lumbar durante el aislamiento a causa del COVID-19. Bueno, para empezar la charla, vamos a comenzar entendiendo primero qué es el dolor. Realmente hablar de dolor es un tema muy amplio, muy grande. Sí, es prácticamente hoy por hoy una ciencia, una especialidad, la cual abarca muchos temas. Entonces, partiendo de cómo se creía antes, se tomaba como referencia que era un estímulo que venía del exterior, que tomaba en contacto con alguna superficie de mi cuerpo y mi cuerpo a través de los nervios y tejidos enviaba señales a la médula espinal y al cerebro. Inmediatamente al ver esta señal, el cerebro enviaba un reflejo automático para retirar el objeto o la extremidad que estaba siendo afectada. ¿Ya? Entonces, teníamos como concepto que el dolor era de tipo agudo y de tipo crónico, ¿ya? Agudo era cuando tenía pocas horas o días de iniciado el dolor y crónico podía ser desde semanas, meses, incluso hasta años de permanencia del dolor, ¿ya? Sin embargo, hoy por hoy los estudios, la ciencia y cada día la actualización de esto del dolor como tal, nos dice que no es así, sino que más bien el dolor es una señal de alarma que tiene mi cerebro para prevenirme de eventos a futuro que pueden ser perjudiciales para mi salud. ¿Ya? Comprendiendo esto, vamos a tener tres tipos de dolor. ¿Ya? El dolor nociceptivo, el dolor nociplástico y el dolor neuropático. ¿Ya? El dolor nociceptivo va a ser, por ejemplo, cuando yo voy caminando, piso mal y me esguinzo el tobillo. ¿Ya? Inmediatamente mis tejidos que se vieron afectados van a mandar una señal de alerta a mi cerebro que le va a decir, hey, detente, no camines más o no muevas más de ahí porque estoy lastimado y necesito recuperar, ¿ya? Esa es una señal nociceptiva, ¿ya? Luego vamos a tener el dolor nociplástico, que por ejemplo, el mismo tobillo esguinzado pasa su tiempo de recuperación, su tiempo de curación, ¿sí? Yo me hago una valoración con un experto y me hacen un examen y vemos que en las imágenes ven que mi tejido está totalmente sano. Sin embargo, yo sigo sintiendo dolor. Esto se da porque tengo una mala adaptación en mis tejidos, ya sea al movimiento, a la velocidad, a la carga que le imprimo a este, ¿ya? Entonces, un tipo de lesión que hay en ese tejido está totalmente sano. ¿Listo? Y ahora vamos a tener el dolor neuropático, el cual va a ser una lesión de mi sistema somatosensorial, ya que va a enviar señales equivocadas a mi médula espinal y a mi cerebro de dolor. Por lo general, este dolor neuropático es de tipo radicular, es decir, irradiado, ¿ya? Por ejemplo, como las típicas braquialgias o lumbociatalgias, ¿ya? Que es muy general en nuestra población. Una vez conocido los tipos de dolor, hay que decir que el dolor va a ser una experiencia única e individual de cada uno, ¿sí? Entonces, va a depender del contexto, el cual, cómo el dolor se dio. Por ejemplo, si yo me pincho el dedo y con la misma aguja, con la misma intensidad, en el mismo lugar, en el mismo dedo, no va a ser la misma intensidad de dolor, ¿sí? Porque va a abarcar muchos otros temas de cómo fue pinchada esa persona. Entonces, eso va a ser única la experiencia, ¿sí? Y entonces, dolor no va a ser reflejo de un daño en algún tejido o en alguna parte anatómica de mi cuerpo, ya, sino como dije, es una señal de alarma que me avisa de futuras eventualidades que puede presentar mi cuerpo,
o mi salud, ¿ya? Es como la típica señal de alerta que encontramos en el camino que nos avisa que adelante hay una curva peligrosa. Entonces, al yo ver esa curva peligrosa, yo tomo las medidas necesarias para tomar la curva, reduzco la velocidad, voy más despacio, voy pegado al carril derecho, por ejemplo. O sea, yo hago cambios como para esa señal de alerta que viene adelante, yo poder afrontarlo de mejor manera, ¿sí? Entonces el cerebro no está en algo externo o no está en algún tejido, está en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro se encuentra el dolor. Comprendido esta base de dolor, ahora debemos entender que el ser humano es un ser muy complejo, ¿sí? Es un todo y abarca muchas cosas, ¿sí? Entonces tenemos el factor biopsicosocial, ¿sí? La parte biológica, ¿sí? La parte de estructuras, de mi tejido, de mis órganos, de mis huesos, en qué condición se encuentran o cómo son, mi genética, de qué tipo de biotipo tengo, si soy de tendencia a engordar, tendencia a adelgazar, si soy de biotipo mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, ¿sí? Y este tipo de tejidos, ¿qué carga tienen día a día o qué carga han sido sometidos a lo largo del tiempo? ¿Ya? Si, por ejemplo, tengo un estrés físico muy alto o muy bajo, ¿ya? Y las patologías o alteraciones anatómicas que son normales, ¿sí? De toda persona, ¿sí? Entonces, esas serían las condiciones biológicas de las personas para ser predisponente o tener algún tipo de eventualidad con el dolor. Ahora tenemos la parte psicológica, ¿ya? Donde va a estar, por ejemplo, nuestras creencias, nuestras emociones y nuestras expectativas, ¿sí? Es decir, si yo tengo una lesión, una enfermedad, una molestia, las creencias con las cuales yo afronte eso va a inferir mucho para el dolor. Es decir, yo tengo una lesión y me dicen o tengo la creencia de que cierta crema o cierta medicina me va a ser útil para ese tipo de lesión, pues por el simple hecho de creer va a hacer que esa crema o ese medicamento sea positivo para mi dolor, ¿sí? En cambio, si por ejemplo a mí me dicen, ¿sabes qué? Este medicamento es malísimo, la verdad a mí más bien me causó un efecto contraproducente, yo voy a creer que ese medicamento o esa crema o lo que yo quiero utilizar va a ser perjudicial, entonces así sea adecuado para mi tratamiento, desde mi creencia ya va a ser un efecto negativo para mi dolor y para mi tratamiento. ¿Ya? Luego tenemos el aspecto, como dije, las emociones. Va a ser cómo yo voy a afrontar mi lesión, mi enfermedad o mi patología. Es decir, si yo la afronto con emoción, con valentía, con esa ansiedad de cada día estar mejor, posiblemente a pesar de yo tener una lesión grave o una enfermedad grave, la sintomatología no va a ser tan grande, ¿sí? Incluso muchas veces el dolor puede desaparecer por momentos de una manera negativa, si yo enfrento con un pesimismo, una lesión o una enfermedad, posiblemente o más bien va a ser que la sintomatología de esa enfermedad o de esta patología o lesión sea poco más fuerte o poco más agravante el dolor, ¿sí? Por la condición como la afronto. Y las expectativas, por ejemplo, yo qué tan buena expectativa de mi lesión tengo, si me siento cómodo o no con el personal que me está atendiendo, o con el lugar en donde me estoy siendo atender, ¿sí? Si las expectativas del médico, del tratante que está llevando mi caso, son las que yo espero, ¿sí? O del lugar, por ejemplo, muchas veces no nos gusta el aspecto y por ende muchas veces psicológicamente ya estamos no, en una no patología o mi enfermedad en ese lugar. Entonces, así sea correcto el tratamiento que me den, ya por esa expectativa negativa voy a tener un resultado negativo. ¿Ya? Y luego viene el ámbito social, prácticamente es donde he formado mi carácter, mi ser, que muchas veces está dado por, en primera instancia, por la familia. ¿Ya? Muchas veces el entorno familiar influye mucho, el apoyo de la familia para yo enfrentar cierto tipo de lesiones o cierto tipo de
patologías, ¿sí? Muchas veces también va a interferir el barrio donde me desarrollo. Por ejemplo, si estoy pendiente de que mi familia esté con bien, de que mi familia llegue a una hora en la cual no sea peligrosa. Por ejemplo, si es que yo estoy angustiado y tengo una lesión, más bien voy a estar preocupado de mi familia más que de mi lesión. Luego tenemos el ámbito laboral. Por ejemplo, si yo estoy atravesando una patología o una enfermedad y mi trabajo no me dan las facilidades para yo poder ser atendido de manera correcta con los permisos necesarios, voy a estar con una mala predisposición tanto en el trabajo como para mi lesión, ¿sí? Y eso va a afectar prácticamente al desarrollo de mi enfermedad, ¿sí? Probablemente tenga más dolor del que usualmente las personas suelen tener, pero sin el trabajo, yo tengo el apoyo de mis jefes, tengo los permisos necesarios, me apoyan con las salidas o con las horas que necesito para afrontar esta lesión o esta enfermedad, posiblemente yo voy a estar más predispuesto a trabajar y más predispuesto a tener el desarrollo necesario de esta lesión o de esta patología para tratarla como es debido. La parte económica, si es que remuneradamente yo me siento conforme y me alcanza para poder cumplir con los tratamientos necesarios, con la medicación y con las cosas que necesito para mantenerme en una buena condición de salud. Si es que no fuera así, por ejemplo, muchas veces dejamos a la salud como por último. Primero está la educación de mis hijos, la alimentación de mi familia, los servicios básicos y por último dejamos a la salud. Entonces muchas veces nos vemos como limitados en la parte económica para afrontar cierto tipo de enfermedades o patologías. Y en la parte de educación, muchas veces escuchamos un nombre de una enfermedad o de una patología y solamente escucharlo ya nos produce miedo o nos produce un rechazo, ¿sí? Sin embargo, no sabemos realmente cómo es esa enfermedad o cómo es esa patología. Entonces, muchas veces hacemos el cuadro mucho más amplio sin realmente tener una información concreta y real de esa patología o de esa enfermedad. Entonces, yo tengo y el cuadro yo lo hago mucho más grande del que realmente es. Tal vez influye mucho en el tratamiento y en el dolor y en la sintomatología de esta. Ahora, entendimos cómo era el dolor, cómo influye en los seres humanos. Ahora, cómo todo este contexto nos abarca en la situación actual, ¿sí? Prácticamente no ha habido una tesis, no ha habido un libro, no ha habido una teoría que nos ayude a poder combatir o permanecer de una manera adecuada en este tipo de aislamiento, ¿sí? Entonces, muchas personas se han visto envueltas en diferentes contextos. Por ejemplo, si hay una persona que es la cabeza del hogar y su empresa en la que trabajaba le despidieron o cambiaron sus horarios o disminuyeron su salario, va a hacer que esta persona posiblemente caiga en un estado de estrés y ansiedad, ¿sí? Este estado de estrés y ansiedad puede que no, en las noches no me permita dormir, ¿ya? Entonces, al yo no poder dormir, al no poder cumplir mis horas de sueño necesarias, mi cerebro va a empezar a producir sustancias como son el cortisol, las prostaglandinas, las citoquinas, que son hormonas de inflamación. Y es decir, a través de los días o incluso a través del tiempo, mi cuerpo va a empezar a experimentar dolores o sensaciones de salud alteradas, ¿ya? Simple hecho de no realizar el descanso adecuado que necesito, ¿sí? Este sueño alterado va a influir mucho en el sedentarismo, es decir, si yo no logro dormir y medianamente o algo de sueño logro tener entre las 4 o 5 de la mañana y descanso hasta las 11, 12 de la mañana o del mediodía, mis hábitos alimenticios ya se vieron afectados, ¿sí? Entonces ahí empieza un ciclo de sedentarismo, ¿sí? Al haber sedentarismo mi composición corporal, ¿sí? Mi tejido graso va a aumentar y al tener más tejido graso en mis tejidos,
va a hacer que tenga yo más, sea más susceptible a tener dolores, ¿ya? Por ejemplo, si tuve una lesión hace unos años y yo subí de peso, no es que el peso me hizo daño, sino que ese aumento de mi composición corporal es la que me está haciendo susceptible a estos dolores. Ya, y luego tenemos los nuevos hábitos de trabajo. Ya tenemos el teletrabajo, por ejemplo, que prácticamente las personas pasan más tiempo delante del computador de que estaban en la oficina. ¿Sí? Y entonces, esta posición prolongada en el tiempo me va a causar dolor, pero no va a ser la posición en la que me senté o en donde coloqué la computadora. No, va a ser el tiempo que yo permanezco en esta posición. ¿Sí? Hemos entendido lo que es el dolor y los tipos de dolor, vamos a definir lo que es la cervicalgia o dolor cervical. En estas imágenes que les hemos colocado, simplemente queremos recalcar que el cuerpo no es frágil, es fuerte y se va a adaptar a todas las circunstancias y a todos los movimientos que necesite para poder sobrevivir a lo largo del tiempo. Entonces, el dolor de cuello la mayoría de veces no es grave y solo en un porcentaje muy pequeño de la población esto se va a convertir en un problema serio. Muchas veces estos dolores se van a resolver con o sin tratamiento. Como habíamos mencionado ya, va a depender mucho de este ambiente biopsicosocial y cómo la persona puede enfrentar esta sintomatología. Se va a producir por diversos motivos. Entre los factores de riesgo más importantes tenemos el sedentarismo, el tabaquismo. Este problema es un poco más común en el sexo femenino y se va a presentar por lo general cuando las personas pasan los 40 años. Es la cuarta causa de discapacidad. Y también hay estudios que dicen que en la cervicalgia se tiende a perder también lo que es un poco la coordinación de movimientos. Vamos a ver que dentro del tratamiento la fisioterapia es fundamental. Las técnicas variadas que tenemos de fisioterapéuticas lo que nos van a ayudar es a controlar la sintomatología a corto plazo. Y el ejercicio graduado es el que a largo plazo va a darle una solución real a estos problemas. Ahora la lumbalgia o dolor lumbar. Esto va a ser referido como una molestia ubicada en la zona baja de la espalda. En relación con su causa, esta puede ser específica cuando nosotros tenemos ya una enfermedad preexistente o inespecífica. Este tipo de lumbalgia son la mayoría, representan el 90% de diagnóstico. Es decir, que a mí me va a doler la zona lumbar y no va a haber una causa en sí específica de este dolor. El dolor lumbar va a ser la segunda causa de discapacidad y también va a ser la segunda causa de reubicación laboral. Entonces podemos ver que con el tratamiento que no es adecuado muchas veces, esto se puede convertir en un problema serio. El 80% de los adultos va a experimentar un episodio de dolor lumbar por lo menos una vez en su vida. Así también podemos ver que esto es muy común, este problema es muy común. Al igual que en la cervicalgia, el ejercicio supervisado se va a recomendar como primera opción en el tratamiento de este dolor. En estas imágenes podemos observar dos escenarios diferentes. En el uno, una persona que por su actividad todo el tiempo está en movimiento, se agacha, levanta peso, tal vez su musculatura está un poco más fuerte y tal vez en este caso la persona nunca sienta una molestia lumbar. Y en el otro caso tenemos una persona que tiene un trabajo de escritorio, está mucho tiempo frente a un computador, sentada todo mucho tiempo, sin mucho movimiento, y puede ser que en este caso la persona sí presente molestias en su zona lumbar. Ya, lo que queremos transmitir con esta imagen, el mensaje más o menos es que a veces tenemos la creencia de que si no tenemos un examen de imagen, o si no nos han hecho una radiografía, nuestro tratante no va a poder dar con un diagnóstico. Y esto no es siempre cierto. Aquí podemos ver que a un paciente con dolor lumbar le hicieron 10 resonancias magnéticas en 3 semanas y entonces le evaluaron 10 especialistas distintos. Como conclusión, se obtuvo 40 diagnósticos patológicos diferentes.
El diagnóstico, como podemos ver, va a estar influenciado por muchos aspectos. La sintomatología que presenta el paciente, el equipo con el que le hicieron el examen, incluso la interpretación que el profesional le va a dar a estos resultados. Entonces, en el dolor lumbar no siempre se necesita de una imagen, salvo casos puntuales, para llegar a un diagnóstico. En esta otra imagen podemos ver que los cambios degenerativos que presenta nuestro cuerpo van a ser en cierto punto normales. Es así que en un estudio a personas que tienen 30 años se realiza estas pruebas de imagen y se observa que en el 52% ya presenta daños degenerativos. Sin embargo, no tiene ningún dolor. Igual en los 50 años, el 80% de esta población ya tiene algún daño degenerativo, pero es asintomático. Y en la población de 80 años, el 96% de estas personas van a presentar también estos cambios, pero no van a tener dolor. Esto nos quiere decir que estos cambios degenerativos van a ser muchas veces normales, no significan en sí que tenga que haber dolor y tampoco que tenga que haber una lesión. Ya, en cuanto a la fisioterapia, nosotros nos enfocamos sobre todo en lo que es el movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que si no nos movemos vamos a solucionar o vamos a disminuir el dolor. Y en una etapa inicial esto sí nos va a ayudar, pero si lo prolongamos durante mucho tiempo, lo que vamos a hacer es tener miedo a ese movimiento, vamos a estar hipervigilantes de no realizar esas funciones y lo vamos a evitar muchas cosas como agacharnos. Entonces vamos a evitar estos movimientos y lo que nos va a llevar es a una kinesiofobia, a miedo a movernos y también a un catastrofismo. Entonces todo esto va a afectar en nuestro estado de ánimo también, porque vamos a creer que no podemos hacer muchas cosas que en realidad sí podemos hacer después de un tratamiento adecuado. En cuanto al ejercicio, que es una parte fundamental, porque vamos a ayudar a conservar la función de nuestro cuerpo, vamos a mantener ese mapa de movimiento que se genera en nuestro cerebro y todo esto se va a realizar mediante una carga progresiva. Esto quiere decir que vamos a comenzar con ejercicios simples hasta ejercicios complejos, con ejercicios que no necesariamente necesitemos peso y en otros que sí. Todo esto va a depender de la sintomatología que presente nuestro paciente. Y algo muy importante también es la liberación de hormonas. Cuando nosotros hacemos ejercicio o actividad física, se ha visto que estimulamos o permitimos que se active la corteza motora primaria. Esta área que se encarga de generar movimiento va a permitir a nivel endógeno que se generen sustancias que van a inhibir los procesos dolorosos. Entonces, por eso es muy importante. Y todo esto nos va a ayudar en la evolución del dolor. Darle un correcto abordaje biopsicosocial a la patología nos va a ayudar a tener una experiencia positiva con nuestros pacientes. Así también, el fin último, que es la reintegración a las actividades de la vida diaria. Permitir o lograr que nuestro paciente, desde su proceso de lesión, llegue a realizar sus funciones, sus actividades sin molestias y sin restricciones. Bueno, ahora les vamos a presentar unos ejemplos de ejercicios. Ya, esta guía que hemos visto conveniente presentarles a ustedes es de unos ejercicios sencillos que si tienen estas molestias los pueden realizar en casa. Siempre va a depender de la capacidad de la persona. Entonces, los ejercicios o los movimientos, ninguno es bueno ni ninguno es malo. Simplemente va a depender de cómo la persona está lista para realizarlos. Entonces, estos ejercicios son sencillos, los vamos a poder realizar en series o en repeticiones bajas de 8 a 10 repeticiones y podemos realizar una sola serie o dos, dependiendo el caso y la persona. Entonces vamos a comenzar con unos ejercicios cervicales. Aquí voy a necesitar una pelota pequeña o una almohada que la voy a colocar detrás de mi nuca. Lo que voy a hacer es un movimiento ligero de mi mentón hacia atrás. Entonces el movimiento es muy minucioso, no es tan amplio, lo que nos va a permitir ir activando nuestra musculatura profunda para generar alivio de ese dolor. Este ejercicio lo voy a realizar
manteniendo la contracción, o sea, manteniendo mi mentón hacia atrás 5 segundos y cambio de ejercicio. Este ejercicio que vamos a realizar es igualmente con una pelota que voy a colocar tras de mi cabeza y voy a empujar con mi cabeza la pelota hacia la pared. Voy a sostener 5 segundos y suelto despacio. Este ejercicio igual lo puedo realizar entre 8 a 10 repeticiones. Todo esto nos va a ayudar a mantener la movilidad e ir activando la musculatura. Muy bien. En el siguiente ejercicio que vamos a realizar, me voy a poner de lado y voy a inclinar mi cuello hacia la pelota. Entonces igual, llego a la inclinación, mantengo la contracción unos segundos y regreso despacio. También lo voy a hacer entre 8 a 10 repeticiones y giro al otro lado para hacer con el otro lado de mi cabeza. En este ejercicio, igualmente, voy a hacer un movimiento de rotación. Roto mi cabeza hacia la pelota, mantengo unos segundos y regreso al centro. Voy a hacer las repeticiones entre 8 a 10, dependiendo del caso, y giro al otro lado. En este ejercicio voy a llevar mi cabeza hacia atrás, entonces voy a hacer como que mi cabeza rodara sobre la pelota. Igualmente lo puedo hacer entre 8 a 10 repeticiones, el ejercicio tiene que ser de forma lenta para que no haya tampoco molestias, dependiendo del caso. En este ejercicio estamos realizando igualmente rotaciones, entonces yo parto desde una posición central y roto mi cabeza hacia un lado, regreso al centro y roto la cabeza hacia el otro lado. Igualmente lo podemos hacer en repeticiones de 8 a 10. Aquí vamos a ir manteniendo lo que es la movilidad, activando la musculatura y también vamos incorporando un poco de ejercicios de coordinación con el miembro superior. Entonces, en este ejercicio yo voy a mantener la cabeza en contacto con la pelota con una ligera presión y mi espalda recta. Voy a comenzar con movimientos de brazos intercalados. Primero un brazo y luego el otro. También lo puedo realizar de 8 a 10 repeticiones. En el siguiente ejercicio voy a seguir manteniendo mi cabeza, la presión en la pelota, la espalda recta, y ahora voy a integrar movimientos de brazos hacia arriba. Me puedo ayudar con una barra o con un palo de escoba para realizar este ejercicio. Si no tuviera de estos materiales, lo podría hacer libre, subiendo los brazos y bajando. Todo esto nos va a ayudar, como decíamos, a una exposición graduada al movimiento, recuperar estas molestias que tiene el paciente y no perder la función, que es muy importante. Bueno, ahora continuando con los ejercicios de columna lumbar. Como vemos en la imagen, Carito se encuentra acostado boca arriba o en posición supina con una almohada debajo de su columna lumbar. Entonces, en este ejercicio vamos a pedir que, que presione la almohada que está debajo de su columna lumbar sin que mueva ninguna parte que esté por encima de la zona lumbar. Ya va a ser una contracción de 3 a 5 segundos y puede ser repeticiones entre 8 a 10. Ya, el siguiente ejercicio es uno muy conocido y un ejercicio muy básico que nos ayuda a la movilidad de la zona lumbar y de la pelvis. Por ejemplo, en este ejercicio Carito está realizando una elevación de cadera y haciendo una presión de su rodilla en el pecho. Ya esa contracción es de 3 a 5 segundos, baja despacio y cambia de pierna.
Ya. El siguiente ejercicio, como vemos, Carito está haciendo la flexión de cadera, llevando sus rodillas al pecho, las dos al mismo tiempo. Ya, este igual es un ejercicio que nos ayuda mucho a la movilidad de la zona lumbar. Entonces, de igual manera puede ser una contracción de 3 a 5 segundos, repeticiones de 8 a 10. Ahora vemos a Carito que está haciendo un puente, ¿ya? Ya es una carga, y entonces Carito va a levantar su pelvis haciendo presión en sus glúteos, ¿ya? Esa presión de los glúteos va a tener una contracción de 3 a 5 segundos y va a bajar lentamente. Es importante que en este ejercicio se haga con la contracción de glúteos para que no intervenga la musculatura dorsal. Ya en el siguiente ejercicio ahora vemos una variable, que igual es el mismo ejercicio de puente con la contracción en los glúteos, pero ahora aumentamos una contracción de un objeto entre las rodillas. ¿Ya? Entonces puede ser una pelota, como en este caso, un cojín o una almohada. Como Carito les explicó, el objetivo de los ejercicios es que deben ser progresivos y aumentando la dificultad poco a poco. En este ejercicio, Carito se encuentra en 4 puntos y está elevando sus miembros inferiores y sus miembros superiores alternadamente, es decir, brazo derecho con su pierna izquierda y brazo izquierdo con su pierna derecha. Si este ejercicio fuera muy difícil de realizarlo, se puede hacer primero elevación únicamente de brazos alternados y luego de las piernas. Ya cuando esos ejercicios sean controlados, se puede hacer una combinación. Ahora vemos a Carito que está en una posición sedente, está sentada, ¿sí? Y está realizando una inclinación de tronco hacia adelante. ¿Ya? Entonces, Carito se está haciendo hacia adelante con sus brazos, ¿sí? Y en todo momento, Carito está manteniendo el contacto de sus glúteos con la silla, ¿ya? Este tipo de ejercicios nos ayuda a hacer un desplazamiento hacia adelante, como que nos quisiéramos agachar, que prácticamente muchas veces nuestros pacientes tienen miedo a realizar este tipo de movimientos. Entonces vamos exponiendo poco a poco al paciente a este tipo de movimientos. Y ahora vemos a Carito que igual desde la misma posición sedente va a bajar a toparse primero sus tobillos, luego la punta de sus pies, regresa a la posición normal y luego va a sus talones, ¿ya? Con la idea de seguir reproduciendo el movimiento que la persona siente limitación. ¿Sí? Ahora vamos a ver un movimiento que es un poco más complejo, un poco más completo. Carito está partiendo de una posición sedente con los brazos abiertos. Realiza una inclinación hacia adelante de su tronco. Por ejemplo, con su mano izquierda topa su pierna izquierda y con la otra mano dirige la mano como que quiere topar el techo. Entonces, como vemos, es una combinación de movimientos de inclinación, flexión, rotación y extensión, ya involucrando todos los movimientos prácticamente de la columna lumbar. Como les comentábamos, los ejercicios siempre van a depender de la patología y del estado de dolor que se encuentra la persona. Todos los ejercicios son, como dijo Carito, un ejercicio no es mejor que otro, sino cómo nosotros llevamos ese ejercicio para dosificar la actividad física en la persona. Ya, muy bien.
Y luego de haber hablado sobre todo esto, que cómo es el dolor y cómo lo enfrentamos, cómo se nos presenta en nuestros tejidos, les podemos dar algunas recomendaciones y conclusiones. Este proceso, este periodo que estuvimos en aislamiento y la entrada a una nueva normalidad debido a la presencia del virus, nos va a llevar a integrar o adaptarnos a nuevas costumbres y así también a nuevos estilos de vida saludables. Todo esto va a tener que ser con mucha paciencia y con convicción de lo que yo estoy haciendo es en beneficio de mi salud. Entonces, entre lo principal tenemos la actividad física y el ejercicio. Como ya habíamos visto, esta va a tener que ser progresiva, va a tener que ser del gusto de nuestro paciente, de la persona que lo va a realizar, y también va a tener que ser guiada si es que nosotros no tenemos un conocimiento previo. La actividad física nos va a permitir el tratamiento de muchas lesiones, no solamente de estas dos, y también nos va a dar muchos beneficios de lo que es la salud mental para controlar justamente el estrés y la ansiedad. El evitar posturas prolongadas, porque como ya les habíamos dicho, esto nos va a sensibilizar los tejidos y de alguna manera va a permitir que existan o aparezcan estas molestias. Entonces, la recomendación sería que si yo voy a estar con el celular en la mano, si estoy, paso el día tal vez revisando redes sociales o haciendo alguna actividad, pueda realizar estas mismas actividades mientras camino un poco, entonces estoy en movimiento. La nutrición adecuada, la hidratación, que también es muy importante, ya que junto con la actividad física, estas dos actividades nos van a permitir tener un equilibrio en nuestro organismo y tratar o enfrentar de mejor forma cuando presentamos una lesión. Y la calidad de sueño, que como también ya habíamos hablado, es muy importante porque de forma natural, cuando dormimos, nuestro cuerpo va a ir reparando algunos daños que haya sufrido nuestro tejido en el día a día. Y también es importante, o es una recomendación, que tratemos de mantener una rutina de sueño, que tratemos de seguir todos los días dormir en un mismo horario, que limitemos un poco el uso de pantallas del celular o de la televisión cuando ya vamos a descansar. Y también que lo recomendable es que dormamos de 6 a 8 horas para que estos cambios normales de nuestro cuerpo se puedan dar de una mejor manera. Entonces, estos consejos los hemos dado de una forma precisa para ustedes, para que puedan aplicarlos en casa y que se pueda tratar de una forma mejor sus problemas. También recordarles que cuando no tenemos una guía adecuada, todo lo que somos personal de la salud estamos a la disposición de ayudarles para que puedan llevar de una mejor forma estos tratamientos. No sé si hay alguna pregunta, igualmente estamos para ayudarles con eso. Bueno, amigos y colegas, muchísimas gracias. Súper interesante y clara la charla del día de hoy. Realmente es un aporte para todas las personas que todavía mantenemos este sistema de teletrabajo y obviamente todas nuestras rutinas dentro de casa. Por favor, empezamos con las rondas de preguntas. Se les solicita que lo hagan mediante el chat y vamos a ir dando respuesta a cada una de sus preguntas. A ver, tenemos una pregunta de María. Dice, yo tengo una ligera desviación de cervicales, mi cuello es una grada con mi espalda. ¿Hay algún ejercicio en particular para las cervicales para mejorar esta situación? Ya, en cuanto a las desviaciones estructurales, no se va a poder corregir, es algo estructural anatómico. Entonces, con el ejercicio lo que hacemos es hacer más eficiente las funciones. En sí no vamos a corregir la estructura, pero sí le vamos a dar una mejor función, le vamos a fortalecer, vamos a mantener ese rango de movilidad. Y sí podemos ayudar a esta lesión mediante el ejercicio y el movimiento graduado. Gracias. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Bueno, mientras nos realizan las preguntas, todos los ejercicios que hoy mostraron ustedes los pueden realizar en casa todas las personas, adultos mayores, deportistas, por ejemplo. O sea, no hay ninguna restricción en realizar este tipo de ejercicios en casa.
En realidad hemos tratado de compactar o hacer una guía de ejercicios sencillos para que las personas lo puedan realizar en casa sin ningún límite de edad. Lo que sí hay que recalcar es que no todas las personas tenemos las mismas capacidades, estamos en las mismas condiciones. Entonces, por eso recomendamos comenzar con repeticiones tal vez de 8 a 10 y dependiendo del caso podrían ir aumentando. Incluso podrían hacer 2 series o 3 de estos ejercicios que son básicos. Ya, muy bien. Tenemos una pregunta de Ignacio. Buenos días. ¿El dolor cervical puede causar adormecimiento en manos y qué ejercicio se recomienda hacer? Bueno, gracias Ignacio por la pregunta. Bueno, el dolor cervical puede causar algún tipo de alteración en las raíces nerviosas que conectan al miembro superior con la parte cervical. Hay ejercicios que pueden ser, como dijo Carito, graduados según la intensidad de dolor y la sintomatología que presentas, pero es difícil decirte qué ejercicio o qué tipo de actividad puedes hacer si un profesional no te valora, porque como bien comenté, hay diferentes tipos de dolores. Entonces, si no evaluamos bien qué tipo de dolor es el que tienes, no podemos realizar un abordaje adecuado para tu sintomatología. Entonces, como recomendación, podrías hacer los ejercicios como Carito indicó, los de cervical, pero como base. Pero de ahí necesitas realmente una valoración de un profesional de salud para que te guíe de una mejor manera los ejercicios correctos para ayudarte con la sintomatología. Gracias, Rob. Bueno, Pau nos dice excelente charla. Muchas gracias por compartir esta información. Tenemos una consulta de Miguel. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el trapecio superior se tensiona y cómo podría corregirse ese problema? Bueno, a nivel de músculos, las contracturas que son muy comunes, muchas veces estas contracturas se dan por justamente la falta de fuerza en nuestras estructuras, en los músculos en general. Entonces, ¿cómo puedo corregir? Muchas veces haciendo un fortalecimiento muscular. Como decíamos también en la charla, sí vamos a necesitar de algunas técnicas fisioterapeutas, aquí entrarían algunas movilizaciones, el uso de algunos equipos, como para controlar la sintomatología. Esto a corto plazo, eso quiere decir que si yo solo hago eso, tal vez me voy a sentir mejor, pero no estoy solucionando de forma real el problema. Entonces, lo que sí necesito es, y dependiendo el caso, ir abordando esta falta de fuerza y trabajar en ella para yo no tener este tipo de molestias. Tenemos una consulta de Ana Paula. Dice, si hay dolor a nivel lumbar acompañado de parestesia que se extiende hasta el talón, ¿qué puedo hacer o qué debo evitar? Paula, gracias Ana Paula, gracias por tu pregunta. Pues sí, muchas de las características que tiene un dolor lumbar, por lo general, es una irradiación hacia una de sus miembros, ¿ya? ¿Qué podemos hacer o qué tipo de actividades podemos hacer? Por ejemplo, todo va a depender de la sintomatología y de el grado de dolor que tú tengas, ¿ya? Se puede tener muchos tipos de tratamientos, desde el convencional, desde, por ejemplo, neurodinamia, pero como dije anteriormente, todo va a depender de la evaluación que va a hacer el profesional para saber cómo vamos a abordar tu problema. Y puedes hacer, por ejemplo, los ejercicios de colchoneta que indiqué, los que estaba Carito boca arriba, con la idea o con el concepto de que primero movamos esas estructuras, ¿sí? Que le llevemos de a poco a los límites para que poco a poco puedas seguir realizando tus actividades normales. Pero vuelvo y repito, siempre va a depender de la valoración del profesional, ¿sí? Es muy difícil decirte qué tipo de actividad hacer, porque no te tenemos aquí valorándote, pero lo que sí puedes hacer como primer inicio es empezar a hacer actividad física para que tengas los beneficios como tal de la actividad física.
Muy bien, gracias, Robert. La siguiente pregunta es de Brian. Dice, si tengo un acortamiento de isquiotibiales, ¿eso afectaría la cadena posterior? Para todos nuestros asistentes, la cadena posterior sería referencia a la musculatura de toda la espalda y piernas hacia atrás, ¿sí? Y por ende a la zona lumbar. ¿Qué tipo de restricciones tendría al realizar los ejercicios para la zona lumbar y cómo puedo mejorar el rango de movimiento de flexión de cadera? Brian, en primera instancia o para primer concepto, realmente no tenemos un acortamiento o un acortamiento como tal de una estructura muscular, sino más bien nuestro tejido no tolera una gran extensibilidad del mismo, ya pues, en este caso los isquiotibiales, ya entonces una de las cosas que va a afectar es la movilidad, como tú dices, de la cadena posterior. Sin embargo, mientras tú ayudes a que ese tejido sea móvil, es decir, tú le das esa información al tejido de que tiene que moverse, de que tiene que contraerse y elongarse de manera correcta, con el pasar del tiempo, porque no es algo que puedes cambiar estructuralmente, sino es algo que puedes ir entrenando, vas a ver a través del tiempo el cambio, ¿ya? Pero si tú quieres un cambio inmediato, no lo vas a lograr. Entonces es algo que tienes que ir mejorando a través del tiempo con la persona que padece esto o con el paciente que estás atendiendo. Gracias. Eli nos pregunta, si alguien tiene una hernia en L5-S1, ¿se puede hacer otro tipo de ejercicio aparte de los que ustedes nos sugieren? Sí, sí vamos a poder hacer algunos ejercicios. Es importante recalcar para las personas que ya tienen diagnósticos de hernias lumbares que en muchos de los casos las hernias se van reabsorbiendo conforme yo le voy dando una exposición graduada y voy incorporando ejercicio a mi lesión. Entonces, muchas veces solo un porcentaje minúsculo, a veces del 1%, en realidad necesita otra intervención que no sea un tratamiento conservador con ejercicio. Entonces, sí van a existir, van a haber muchos ejercicios que podemos realizar, pero como decía Robert también, antes de esto vamos a necesitar de una valoración, porque los tratamientos en cada paciente, así como el dolor, es individualizado. Entonces no podemos darte toda una guía sin antes ver cuál es en realidad tu problema y qué necesitas ganar, qué necesitas mejorar. Lo que sí, que como te decíamos, estos ejercicios que les presentamos son de forma general y nos van a ayudar a exponernos gradualmente al movimiento e ir activando un poco la musculatura y no perder la función. Gracias, gracias, Caro. Tenemos una pregunta de Paulina. En el caso del dolor neuropático, ¿se puede tratar con los ejercicios que nos han mencionado? Paulina, pues sí, podrías tener una guía, como Cari también lo dijo, es una guía que estamos mostrando. Todo va a depender de la sintomatología del paciente. El dolor neuropático realmente es algo que todavía sigue en estudio y es un tema muy grande de abarcar porque por lo general, como yo dije, es una alteración somatosensorial que muchas veces viene por una enfermedad de base, por ejemplo, los diabéticos, las personas que sufren de fibromialgia, entonces van a estar expuestas en más variables, mucho más que la enfermedad. Entonces puede ser una guía la que te estamos dando. Sin embargo, en el día a día tú te vas a dar cuenta cómo tu paciente va respondiendo a los diferentes estímulos. Entonces vas a tener días buenos y malos muchas veces con estos pacientes. Y tienes que ir dosificando la intensidad de los ejercicios, tal vez cambiando muchas veces el ejercicio. Muchas veces tienes que retroceder en la progresión que tuviste porque, como mencioné, estos pacientes tienen una enfermedad de base por lo general. Entonces, mucho va a estar de la mano de cómo están controlados médicamente también y cómo la persona conlleva su enfermedad. Entonces, tienes muchas variables en este tipo de pacientes con dolor neuropático. Ya, tenemos una pregunta de Livia.
menciona, ¿en qué momento del día es recomendable realizar los ejercicios para este tipo de lesiones? Bueno, en realidad el horario en el que nosotros podamos realizar va a depender de cada persona. No hay en sí un horario más adecuado para realizar. Lo que sí, la recomendación sería que el rato que yo voy a realizar mis ejercicios tenga ese espacio de tiempo, o sea, que no esté apurada o estoy haciendo el apuro porque ya tengo que hacer otra actividad. Entonces, si yo voy a realizar mis ejercicios, voy a tener que tener ese tiempito de tal vez 30 minutos para realizarlos con calma y a conciencia. Lo que sí podríamos hacer el momento que nos levantamos si tenemos esa disponibilidad de tiempo, o también lo podríamos hacer el momento que nos vamos a acostar a dormir, pero en sí no hay un horario específico. Para recalcar, puedo mencionar que lo importante es realizar un hábito de esto, ¿sí? Entonces, al momento que se convierte esto en un hábito, va a ser incluso en el tiempo una necesidad que tu cuerpo va a pedir cada día. Es decir, si un día no hice ejercicio, tal vez al otro día me siento con una pesadez en el cuerpo, incluso tal vez mi emoción durante el día se baja porque mi cuerpo necesita o se acostumbró a realizar este ejercicio. Entonces, lo importante de esto es que hagamos un hábito de la actividad física y del ejercicio. Sí. Yerika nos pregunta, ¿cuándo se padece dolor lumbar? ¿Hay algunas consideraciones que se deben tener al momento de dormir? ¿Evitar alguna posición o buscar dormir en alguna posición específica? Es una muy buena pregunta porque muchas veces o creímos que muchas veces el dormir en un colchón duro o en un colchón muy blando iba a ser causa de un dolor, ¿ya? Entonces, realmente eso se ha visto que no es real. Lo que sí puedes hacer para dormir, por ejemplo, buscar la posición más cómoda, y si necesitas de objetos, por ejemplo, como una almohada entre las rodillas o una almohada debajo de tus piernas cuando estás boca arriba, puede ser una opción, pero realmente no hay una posición que alguien te pueda decir, esta es la ideal para dormir, esta es la más cómoda, porque eso depende de tu cuerpo y de tu estructura. Entonces, prácticamente es como yo me acomodo, o sea, en la posición en la que me puedo sentir más cómodo para conciliar un mejor sueño. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Grace, buenas tardes. ¿Hay alguna estrategia que nos pueda recomendar para ir incorporando de manera noble el hábito de actividad física en los pacientes que no han tenido dicho hábito previamente? Sí, también es una pregunta muy buena. Como decíamos, esto de fomentar nuevos estilos de vida, de hacer parte de nuestras rutinas, ejercicio, nutrición, integrar nuevas costumbres, va a tomar un tiempo. Entonces sí, tenemos que tener claro que todos los beneficios que va a partir de esto va a llevar un tiempo para que lo podamos presenciar o para que lo podamos notar. Entonces por eso es muy recomendable esto de la paciencia, la convicción de que lo que estamos haciendo va a favorecer nuestra salud. Y pues sí, como decíamos, lo ideal de esto es que la persona vaya comenzando poco a poco. Si antes nunca estaba acostumbrada a hacer la actividad, que tal vez lo puede iniciar entre 10 minutos, ir aumentando a 15 minutos. O sea, todo esto va a tener que hacer con mucha paciencia, y si no tenía antes esta guía o esta costumbre, también buscar un poco de asesoría de alguien con experiencia para que le pueda ir guiando y lo pueda incorporar de forma más sencilla a su rutina. Como dato adicional te puedo decir, Grace, que podrías ir conforme a los gustos de las personas. Por ejemplo, hay personas que no les gusta caminar o no les gusta montarse en una bicicleta. Sin embargo, hay personas que les gusta mucho bailar. Entonces, puedes ir con esa ayuda, por ejemplo, comenzar con el baile. Entonces, de ahí poco a poco irle metiendo en otros grupos de actividad física. Entonces, podría ser una estrategia mediante los gustos de la persona que tenga o una afinidad que tenga con algún tipo de deporte, para que más que sea una obligación, sea un gusto de la persona meterse en esa actividad. Tenemos otra pregunta. No. Muchas gracias, información súper valiosa de parte de Grace. Como ustedes mencionaban, para ir concluyendo con nuestra charla,
es importante que las personas que han asistido tomen en cuenta que los ejercicios que se les ha presentado el día de hoy son ejercicios base que los pueden realizar sin ninguna contraindicación. Pero hay que tomar en cuenta también que si no estamos acostumbrados a hacer algún tipo de actividad, pues hay que hacerlo progresivo, ¿sí? Es importante eso, hacerlo de una manera progresiva y recalcando lo que dice Robert. Tiene que ser una actividad asociada a algo que nos guste, que disfrutemos hacer, ¿sí? Aparte de que el beneficio nos va a ayudar en el sistema cardiovascular, nos va a ayudar en mejorar fuerza, es importante saber que necesitamos disfrutar de la actividad. Ya sea si incorporamos a estos ejercicios que hoy les hemos compartido algún otro tipo de actividad como baile o circuitos, pero que lo disfrutemos, ¿sí? Y aparte, es importante lo que decía Caro también, ¿sí? Que debemos darle un tiempo a nuestro cuerpo para hacer el trabajo. O sea, debemos determinar y formar un hábito, ya sea en la mañana o en la tarde, pero saber que tenemos 20, 30 minutos para realizar la actividad deportiva que sea más de nuestro agrado. Obviamente, si presentamos molestias de dolor de cuello, dolor de espalda baja, estos ejercicios son una pauta que se puede trabajar previo al entrenamiento. ¿Es así, no, Caro? Sí, estamos muy bien, Messi. Muy bien. Seguimos aquí con comentarios de agradecimiento de Carlos y Marius. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario que puedan Una agregar? recomendación o un comentario que puedo hacer para las personas que nos están oyendo. Si tomamos la decisión de iniciar una actividad física como tal, por favor hagámoslo con un personal adecuado, con un personal calificado. ¿Sí? Muchas veces cometemos el error de ver en redes sociales o en una página de internet ciertos tipos de ejercicios, los cuales porque la persona a la que está realizando se ve estéticamente bien, parece que está saludable, nosotros queremos parecernos o hacer lo mismo que esa persona, pero tenemos que tener en cuenta que esa persona muchas veces lleva mucho tiempo entrenando, mucho tiempo en actividad y tal vez la dosificación que está haciendo esa persona no conoce de mis limitaciones o de mis lesiones. Entonces siempre es recomendable que vayamos donde un profesional, donde alguien que nos pueda dar una guía con respecto a mis patologías, a mis lesiones, a mis limitaciones físicas. Entonces, eso es muy importante que nos llevemos como recomendación. Sí, sí, es muy importante. Y también busquemos en redes, en internet, de manera virtual, tenemos mucha información. Entonces, como una recomendación, busquemos que sea de un profesional. Si vamos a seguir una guía también, pues que sea de un profesional. Muy bien, tenemos agradecimientos de Marce, gracias por la información. Paul nos comenta, conéctate con el movimiento, conéctate con la vida. Ignacio nos agradece por la información también. ¿Alguna conclusión para ir cerrando con nuestra charla, Caro? Sí, simplemente igual que si necesitan un poco más de información de su lesión o alguna guía más específica, les invitamos igual que nos sigan o nos contacten por medio de las redes sociales o de nuestros teléfonos que están en su pantalla, si es que necesitan un poco más de atención personalizada. Recordarles también que en el consultorio estamos trabajando ya con las medidas de bioseguridad previa cita y tenemos también lo que es teletrabajo y una plataforma de ejercicios que también nos sirve cuando los pacientes así lo requieren. Muchísimas Agradecerles a todos por su presencia el día de hoy y por las preguntas también, que es muy importante. Sí, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por su interacción. Gracias, Caro, gracias, Robert. También quiero agradecerles por la asistencia y la confianza a nuestras charlas. Esta es la tercera en realidad. Estamos muy contentos de poder servirles. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta o algún tema específico que quieran que lo tratemos, pues con mucho gusto pueden dejarnos un mensaje en el chat. También queremos recordarles que la próxima semana tenemos nuevamente 2 charlas muy importantes. Vamos a estar abordando el tema psicológico post cuarentena. Vamos a tener un abordaje totalmente integral
sobre este tema y también pues nos vamos a centrar un poquito en lo que es nuestros abuelitos, los adultos mayores en casa, ¿sí? Tenemos una charla muy interesante, igual con recomendaciones generales que podemos trabajar con ellos, sobre todo para la musculatura respiratoria que en este momento tenemos que cuidar de ellos. Así que están cordialmente invitados, vamos a seguir haciendo la invitación por redes y los esperamos para la próxima semana. A todos por asistir a esta charla. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a Un todos. placer. Muchísimas gracias. Nos siguen felicitando por nuestro trabajo. Gracias.